Muy buenos días, amada iglesia. Un feliz santo sábado para todos. Espero que hayamos venido dispuestos y dispuestas a escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Hoy, se está celebrando el Día Internacional de la Mujer Adventista, o mundial, ¿no? A nivel mundial más que todo. Pero no les voy a hablar yo hoy de las supermujeres que vienen en los relatos, que alcanzan a grandes hazañas por sus cualidades, por sus actitudes, ni tampoco de la mujer polifacética y perfecta. Vamos a hablar de nosotras, hermanos. Hablemos de la condición de las damas de nuestra iglesia. Nosotras que somos mujeres con falencias, con defectos como todos, ¿verdad? Y sobre todo hablaremos en esta mañana qué es lo que está incapacitando a las damas de nuestra iglesia para ofrecerle un servicio de honra y de gloria a nuestro Señor. Cuando la hermana me invitó a tener este tema, me decía: hermana, quiero que tenga un sermón que motive a las hermanas a trabajar, que las inste a trabajar en la iglesia. Y yo pensaba, en realidad es un sermón lo que necesitamos, simplemente un sermón para tener la disposición de trabajarle al Señor. Es mucho más que eso, mis queridas hermanas. Desde ya, mis preciosas, les pido disculpas si de pronto llego a herir algunas sensibilidades, pero vamos a ser muy claras en esta mañana. Ya es tiempo de que hablemos de los problemas que en realidad tenemos, ¿verdad? De las cosas que pasan dentro de la iglesia y que nos limitan tanto, no solamente a nosotras, para servirle al Señor, sino que también frena la obra dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque una iglesia con problemas, la obra se estanca, ¿verdad? Y no puede surgir, no puede seguir. Así que en algunos momentos me voy a dirigir a las hermanas, pero en algunos otros aspectos a la iglesia en general. Hablemos, por ejemplo, hermanos, de los pleitos. Los pleitos es algo que nos incapacita. Los pleitos han existido siempre, pero Dios no tiene nada que ver con los pleitos de la iglesia, ¿verdad? Es una condición que siempre ha existido, pero que tristemente ha llevado la iglesia a perder como el amor de Cristo y la bondad hacia los demás, y se ha convertido más bien en una actitud de crítica, ¿verdad? Y esto le hace perder fuerzas, le hace perder fuerza a la iglesia, y se ha quedado más bien ese espíritu como de crítica y de acusación dentro de nosotros, que en realidad no es bueno para la iglesia ni es bueno para nosotros. Tristemente, y en muchas ocasiones, nosotros nos damos a la tarea, hermanas, de buscar e indagar en la vida de las personas algo malo, y si lo encontramos, hacemos que parezca más malo todavía, ¿cierto? Y de esta manera, entonces, estamos prejuzgando, ¿verdad? Porque hemos perdido la compasión entre nosotros mismos. Y nos damos cuenta que esa consideración desapareció por los demás y reducimos la religión simplemente a religión de crítica. Perdemos el sentimiento de amor por los hermanos, pero decimos que somos cristianas y estamos allí. Mis hermanos y mis hermanas queridas, es necesario que nosotros elevemos nuestra mente y nuestro corazón a través de la palabra de Dios, a través de sus promesas, y que tengamos la certeza de que cada día en verdad nosotros estamos más cerca de lo que son los preceptos divinos, que nuestra mente está siendo elevada hacia las cosas eternas. No recojamos más paja para nuestra mente, ¿sí? No traigamos más escoria sobre nuestra vida cuando juzgamos y criticamos a los hermanos. A veces hacemos corrillos, nos reunimos solamente para denigrar de la vida de otra persona. ¿Sabían, hermanos, que ese tipo de cosas
cuando reunimos hermanos o hermanas y nos reunimos allí solamente a hablar de los demás. ¿Sabe qué dice la sierva del Señor? No lo digo yo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, capítulo 23. La sierva del Señor dice que muchas veces las reuniones de los hermanos y hermanas de la Iglesia se convierten en una maldición. ¿Y eso por qué? Terrible, ¿verdad? Dice que porque en esas reuniones damos rienda suelta, ¿verdad? A comentarios, damos rienda suelta a suposiciones malignas, ¿verdad? Porque tenemos dentro de nosotros odios guardados, porque tenemos rencores en nuestro corazón. Entonces nos desbocamos hablando de la hermana, hablando del hermano, ¿cierto? Y no nos damos cuenta lo que estamos haciendo. Herimos con crueldad, hermanos, a las demás personas, a nuestros propios hermanos. Y no nos interesa, porque se ha perdido, ¿qué? La bondad. Todo esto frena la obra de la iglesia, todo esto frena el servicio que nosotros podemos hacer. Cuando nosotros abrumamos la vida de otra persona con comentarios indebidos, la hermana Cisa me decía, hermana, toca hablar del maltrato porque es que es el día del maltrato. ¿Esto no es maltrato? ¿Hablar de otra persona no es maltrato? ¿Dejarle la dignidad por el piso a otra hermana no es maltrato? Claro que sí, ¿verdad? Acabar con la reputación de un hermano así en fracción de segundos no es maltrato. Maltrato, y más que maltrato, una ofensa terrible. ¿Para quién? Para Dios. Mis queridos hermanos, mi amada iglesia, si alguien se ha equivocado alguna vez, no vayamos sobre él con todo el juicio, no lo condenemos de una, porque a veces mandamos la persona al infierno de una vez. Si alguien viene a hablarte a ti mal de otra persona, no lo escuches, no hagas eso, porque cuando nosotros prestamos oídos al chisme de otra persona, que están hablando de otra persona y están acabando con su dignidad, dice que nos convertimos automáticamente en agentes ¿de quién? De Satanás. Diferente si algún hermano o una hermana te busca y te dice, hermano, mire, yo cometí un error muy grande, lo reconozco, hice esto. No indague, ¿sí? No diga, sí, ay, ¿cómo así? Cuénteme más, ¿y qué más pasó ahí? No hagas eso. Escúchalo y deja que te cuente hasta donde él o donde ella quiera contarte. Y si es algo que afecta a la iglesia, bueno, ya conocemos los conductos regulares, ¿verdad? Ya conocemos los conductos regulares. Entonces vayamos a ese hermano, a esa hermana y digámosle, tranquilo, no se preocupe, en algún momento de mi vida a mí me pasó lo mismo o a mi hijo le pasó lo mismo. Tranquilicemos la persona, vayamos a su corazón y busquemos junto con él ayuda, ¿verdad? Pero no lo juzguemos, no echemos juicio sobre él inmediatamente porque no, terrible, eso que hizo está espantoso, no, ni siquiera vuelva por la iglesia porque qué vergüenza. A veces nos sentimos nosotros como en condiciones de hacer esto, ¿verdad? Resulta, mis hermanos, que cuando nosotros dictamos sentencias sobre nuestros demás hermanos, ¿qué estamos haciendo? Eso te está incapacitando a ti como hermano, como hermana, para que le ofrezcas un servicio abnegado y completo al Señor. Porque a mí, ¿de qué me sirve? Mis estimados hermanos, ¿de qué me sirve que yo sea celosa con los principios de la iglesia? Que yo sea celosa con la conducta de la iglesia. Y eso está bien, ¿verdad? Ser celosos en cuanto a los principios de la iglesia es nuestro deber. Pero de ahí a que nosotros nos convirtamos, ¿verdad?, en los jueces de los demás, no está bien. Y es más, si lo hacemos, tenemos que tener una vida de testimonio. Escúchenme bien, hermanos, ¿una vida de qué? De testimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo de pronto aquí hablar muy bonito, predico muy bonito, hablo muy bonito, tengo 2 y 3 cargos, todo me sale perfecto, todo me sale bonito, pero resulta que mi vida allá afuera la tengo hecha un desastre.
tengo mi hogar destruido, mi familia destruida, paso por encima de mis hijos, lastimo a todo el mundo, ofendo a todo el mundo, pero como en la iglesia todo me sale bonito, entonces yo me siento bien. Déjeme decirle una cosa, mi estimada hermana, mi querido hermano, con toda la humildad de mi corazón y el amor de Jesús. Si tú estás haciendo, si en esta mañana se está predicando para alguien así dentro de la iglesia, déjame decirte que el Señor no aprueba para nada lo que tú estás haciendo y tú estás siendo reprobado y reprobada delante del Señor si estamos haciendo este tipo de conductas. Porque es que nosotros tenemos que ser transparentes, ¿verdad? En todo lo que somos. A veces somos muy prontos y muy prontas para dictar juicios sobre otras personas, ¿verdad? Pero no estamos mirando nuestra condición, no estamos mirando nuestra vida. Aprendamos, mire, seamos sabias, seamos honestas, seamos sinceras, seamos tranquilas, aprendamos del Señor Jesucristo, seamos pasivas, tolerantes con aquellos que se equivocan, porque nosotros en algún momento de nuestra vida también nos pasó, o nos puede pasar más adelante si no nos ha sucedido, ¿verdad? Y asegúrate, mi querida hermana, por favor, asegúrate de que lo que tú le estás ofreciendo al Señor, aquí en la iglesia como servicio, es realmente lo que Dios pide. Primera Tesalonicenses 5:24 dice que el Señor nos llamó, ¿cierto?, al ministerio que sea. Donde el Señor te ponga es un llamado que el Señor mismo hace. Y si el Señor fue el que te llamó, si el Señor fue el que te puso ahí en diaconisas, en Dorcas, en la escuela sabática, donde sea, analiza eso y piensa, si el Señor me llamó, yo tengo que ofrecerle al Señor un servicio digno del que me llamó, ¿verdad? Un servicio que honre, un servicio que alabe y glorifique al Señor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Mis queridos, nunca será posible agradar al Señor y decir, yo estoy desarrollando mi cargo de la mejor manera posible, es que mi departamento sí funciona, mi departamento sí hace esto, en mi departamento sí las cosas se dan, porque es que yo lo hago bien, porque es que yo soy esto, porque es que, mis queridos hermanos, si nosotros no estamos viviendo dentro de los preceptos de la palabra, no te engañes, Dios no te va a probar lo que estás haciendo. Y puedes predicar muy bonito, y puedes expresarte muy bien, y puedes tener un léxico muy enriquecido. Pero el Señor nunca te va a probar un trabajo dentro de la iglesia si tu vida allá afuera es totalmente diferente, ¿verdad? A veces nosotros hemos hecho de la religión una religión fácil y una religión de apariencia, y decimos, bueno, yo voy a la iglesia, guardo el sábado, doy excelentes diezmos, en fin, tengo fe, esto me basta. Yo analizando Santiago 14, 2:14 al 24 más o menos, allí nos habla de la fe y las obras, ¿verdad? Dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Y hay una partecita que me llamó la atención, y es el versículo de 19, donde dice que los demonios también creen, también hacen obras, también hacen cosas que parecen que buenas, pero son malas. Eso me da pie para preguntarte en esta mañana, amada iglesia, ¿qué clase de obra, qué tipo de obra tú le estás ofreciendo al Señor con tu vida, con tu testimonio, con tu forma de actuar? ¿Le estamos ofreciendo una obra que dignifique, una obra que realmente el Señor nos apruebe? A veces nos preocupamos más por qué cargo tendré, qué cargo me darán este año, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer en la iglesia? Preocupémonos, hermanas, más bien por el tipo de trabajo que nosotros le vamos a ofrecer a quién, que le vamos a ofrecer al Señor, que estamos dispuestos a ofrecerle al Señor. Yo puedo ser muy eficiente,
Yo puedo ser muy eficiente haciendo lo que me encomiendan en la iglesia. Pero, sin embargo, hermanos, en mi casa tengo un vocabulario soez con el esposo, con los hijos, con la familia, no es sino que me toquen así un poquitito y ya afloran las palabras de grueso calibre. Pero aún así yo aquí hablo bonito, ¿cierto? Y predico bonito. ¿Y qué más da? Mis queridos, no se engañen. El Señor sí conoce tu vida, el Señor sí te conoce a ti, el Señor sabe lo que tú haces allá afuera, el Señor sabe cómo está tu vida personal. Y la cuestión, a lo que yo quiero que reaccionemos en esta mañana, mis hermanas, es que cada una nos preguntemos, cuando nos dan un cargo en la iglesia, ¿cierto? No lo aceptemos porque sí, hagámonos un autoanálisis y digamos, bueno, Señor, si yo estoy preparada para este cargo, yo puedo servirte, puedo honrarte con este cargo que la iglesia me está ofreciendo. Si no te sientes capaz, si eres lo suficientemente honesta y honesto con el Señor, vas a decir, no, muchas gracias, no estoy en condiciones de aceptar ese cargo ahorita, de pronto más adelante tengo cosas por arreglar. Pero asegurémonos, queridas hermanas, de que lo que nosotros le ofrecemos al Señor de verdad es digno de Él. No podemos vivir una vida de apariencias. La iglesia, hermanos, vive tiempos difíciles y vienen tiempos mucho más complicados todavía, donde tenemos que tener claro, hermanos, en quién hemos cifrado nuestra fe, nuestro cristianismo. ¿Lo pusimos en la roca que es Cristo o lo tenemos en nuestra autosuficiencia? ¿En quién hemos cifrado nuestra vida de trabajo y esa experiencia con el Señor? Si tú tienes un trabajo, mi querido hermano, mi querida hermana, tienes un trabajo, eres profesional, tienes una carrera, tienes una buena casa, tienes un buen auto, sé humilde, arrodíllate y dale gracias al Señor por ello, porque tú lo tienes, no porque te lo merezcas, sino porque el Señor en su infinita misericordia te lo ha dado, te lo ha regalado. Y nunca utilices eso para apabullar a los demás. Nunca utilices tu buena racha, como dicen por ahí, tu buen momento, para apabullar a tu prójimo, para apabullar a los demás, porque el Señor te está reprobando frente a una actitud tal. La iglesia posiblemente no conoce, ¿verdad? O posiblemente no, es así, la iglesia no conoce la vida de los hermanos allá afuera. Acá nosotros nos encontramos el sábado, todos somos lindos, todos somos lindas y eso, pero yo no conozco tu vida, yo no sé cómo vives tú entre semana, ¿verdad? Yo no sé cómo te relacionas tú en tu trabajo, yo no sé cómo te relacionas tú en la universidad, con la gente que tratas, ¿verdad? Pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí lo sabe y el Señor sí lo conoce. Y mire, hermanos, corremos un peligro y un riesgo muy grande, mis queridas hermanas, cuando nosotras queremos salir y queremos brillar y queremos hacer cosas aquí, pero nuestra vida es un desastre completo. No nos atrevamos a ofrecerle ese tipo de servicio al Señor porque estamos echando asco sobre nosotros. Es muy delicado, hermanas, es muy delicado, de verdad. Nuestras responsabilidades, hermanos, hoy es muy grande. Nosotras tenemos que testificar donde estemos, donde el Señor nos mande, donde el Señor nos coloque, ¿verdad? Donde el Señor nos siembre y allí nosotras tenemos que germinar, tenemos que florecer. Mis hermanitas queridas, tenemos que estudiar más, orar más, ayunar más, ¿verdad? Prepararnos mucho más, llenar nuestro corazón del amor de Cristo y del Espíritu Santo. Miren, no necesitamos llenarnos de certificaciones, porque una certificación, tú puedes tener todas las certificaciones de la mujer que tú quieras y sin embargo seguir siendo ¿qué? La misma grosera, la misma desordenada, la misma legona, la misma peleona, la misma conflictiva,
¿verdad? Entonces, mire, no son certificaciones, no son seminarios, no son sermones, no son meditaciones. Necesitamos llenarnos del amor de Cristo, necesitamos llenarnos de la humildad de Dios, ¿verdad? Y del Espíritu Santo para nosotros poder decir, oye, sí, el Señor aprueba mi trabajo, ¿cierto? El Señor aprueba lo que yo le ofrezco. Y así, mi querida hermana, vea, puede ser el trabajo más chiquitito, el trabajo más sencillo de la iglesia, pero si tú lo haces dentro de los conductos, si tu vida está en regla con Dios, el Señor te lo va a aprobar, ¿cierto? Y te va a capacitar cada día mucho, mucho más para que lo hagas mucho mejor. Preciosas hermanas, princesas, porque eso somos, ¿verdad? Nosotros somos princesas, somos reinas del Señor. Hagamos honor a ese título que el Señor nos ha dado. Seamos tiernas, seamos honestas, seamos transparentes. De esta manera el Señor va a aceptar lo que tú le estás dando, lo que tú le estás ofreciendo. Pero yo no puedo, hermanas, pararme aquí, hablar cosas lindas, hablar cosas bonitas, si en la casa soy un demonio suelto. Y lamento tener que decirlo así, hermanas, pero suele pasar. Suele pasar. Yo he visto hermanas muy agresivas, hermanos muy agresivos en su casa. Pero tienen todas las certificaciones. Una certificación te capacita a ti para trabajar, para ofrecerle un servicio digno al Señor. No, solo lo hace el Espíritu Santo y el amor de Cristo en tu vida y en tu corazón. Seamos sencillas, seamos honestas, dejémonos llenar del Espíritu del Señor, dejémonos llenar de su ternura, de su cariño, de su amor, de su bondad. Donde quiera que nosotros vayamos, seamos aromas dulces, aromas de fruta madura. Una fruta madura huele delicioso, ¿verdad? Donde se coloque huele rico. A mí me encanta, por ejemplo, la piña. La piña, tú colocas una piña madura en la casa y toda la casa se te llena de esa aroma deliciosa, de esa piña madurita. Nosotras, hermanas preciosas y queridas, por favor, donde tú vayas, sé una aroma para el Señor y para los demás. Que tu vida sea consecuente con tus palabras, que lo que tú te paras aquí y hablas sea consecuente con lo que tú vives allá afuera, con tu vida cotidiana, con tus relaciones interpersonales, ¿verdad? Donde quiera que el Señor nos coloque, olamos a rico. Hay un adagio que dice que toda mujer bonita debe oler a rico, ¿verdad? Y es verdad, nosotras somos eso. Somos lindas, somos bonitas, somos especiales para el Señor. Nunca te sientas fea, Nunca te sientas fea. Mire, el hecho de que estemos aquí es porque el Señor nos ha llamado y nos ha llamado a una misión preciosa. Nos ha llamado a un ministerio lindo porque somos hermosas, somos lindas para Él. Y Él sabe que Él nos puede utilizar en su obra, ¿verdad? Que nos puede utilizar en su ministerio. Pero entonces hagámosle honor a ese nombre de princesas, a ese nombre de bonitas, ¿verdad? Olamos delicioso como tiene que ser el aroma de una hija de Dios. Mi hermana preciosa, que donde tú te pares, donde tú hables y donde tú predicas, la iglesia diga, los hermanos digan, yo le creo a esa mujer. Yo le creo a esa hermana porque conozco su vida, porque es una vida de testimonio, porque es una mujer recta, porque es una buena esposa, porque es una buena madre, porque maneja bien su hogar, porque es sincera y es honesta. Que la iglesia te crea, mi hermana, lo que tú digas y lo que tú haces. Mucho cuidado, mis queridas, con esas vidas dobles, por favor. Esas vidas de apariencia. Esas son dos cosas supremamente ofensivas para el Señor, la hipocresía, la apariencia. El Señor le resulta terriblemente repugnante. Recordemos que a la higuera el Señor no la maldijo por no tener frutos, sino porque por aparentar tenerlos. La apariencia le ofende muchísimo, muchísimo al Señor.
Entonces seamos honestas, hermanos, seamos sinceras. Vive bien con tu familia, vive bien con tus hijos, vive bien con tu esposo, vive bien con tus vecinos, que donde quiera que tú vayas, por donde tú pases, se sienta esa aroma rica de una mujer diferente, ¿verdad? ¿Que es el aroma de quién? El aroma de Jesús. A eso somos llamadas, mis queridas hermanas. No seamos la mujer típica religiosa que va a la iglesia, cumple con los requisitos, cumple como con ese protocolo de la iglesia, con los ritos, y solamente para que los demás que la vean. No, la mujer espiritual, el hombre espiritual, ¿qué hace? No se preocupa de lo que otros vean o que para que otros la vean, se preocupa de lo que Dios ve. Preocúpate por lo que Dios ve en ti, por lo que Dios está viendo en ti. No te preocupes por lo que piensen los demás o por lo que vean los demás, no, preocúpate de lo que Dios está viendo. Y si eso, eres consciente de eso, lo demás viene ¿por qué? Por añadidura. Preocupémonos, hermanos. Mira, yo admiro mucho a David. David decía, examíname, Señor. A nosotros nos da miedo decirle al Señor, examíname. Porque sabemos lo que el Señor puede ¿qué? Encontrar dentro de nosotros, ¿verdad? Pero mire, David, después de ya ser el hombre reformado, él sin ningún temor le decía, Señor, examíname, búscame a ver qué es lo que hay dentro de mí, que anda mal. ¿Tú le puedes decir hoy al Señor, examíname, sin temor? ¿O te da miedo de lo que el Señor pueda encontrar ahí? Mis queridas hermanas, sé que he dado palo con este sermón, pero era necesario hablarlo y de verdad que lo estoy diciendo con todo el amor de Jesús en mi corazón. Oré mucho cuando estaba preparando el sermón y le pedí al Señor que esto llegara a sus mentes, llegara a sus corazones, sin lastimar sensibilidades, sino de la mejor manera posible. Digámosle al Señor como le dijo David en el Salmo 61, llévame sobre la roca más alta, colócame sobre la roca más alta. ¿Por qué sobre la roca más alta? Mis queridas hermanas, porque es que en la roca nosotros podemos encontrar refugio, podemos encontrar seguridad, pero aparte de eso, si estamos en la parte alta, podemos divisar nuestro camino a seguir, ¿verdad? Porque de la parte más alta se ve el camino a continuar y vamos a estar libres de todos los problemas y las dificultades que hay que hay allí en el valle. Les pidámosle al Señor, mis queridas hermanas, que nos lleve a la roca más alta. Digámosle con toda confianza, examina nuestro corazón, ¿verdad? Si tu vida está en conflicto, si tu vida tiene problemas, si tienes dificultades, bueno, no importa, ya te dije que todo esto que hemos mencionado en esta mañana nos limita y nos incapacita para ofrecerle una obra y un servicio agradable y grato al Señor. Pero no todo está perdido, ¿verdad? Por eso el Señor nos llama a sus reinas, nos llama a sus princesas y dice simplemente, huele a rico, sé un aroma grata para mí, de tal manera que yo pueda aprobarte tu obra, que yo pueda aprobar tu servicio, lo que tú me ofreces dentro de la iglesia. Es un llamado sencillo, mis queridas hermanas, pero si nosotros lo entendemos, si lo asimilamos con toda humildad, vayamos hoy a casa, arrodillémonos y digámosle al Señor, de verdad, qué embarrada, yo le he estado ofreciendo al Señor un servicio que no es digno de Él, un servicio que a Él no lo honra, un servicio que a Él no lo glorifica. Si tú en tu casa dices groserías, te salen esas palabras oeces porque estás molesta, porque tienes rabia, hermana, eso lo tienes que erradicar de tu vida, eso lo tienes que sacar de tu vida, si quieres que el Señor apruebe tu servicio y apruebe tu condición. De lo contrario, no quiero que vayamos a casa y de, ay no, qué sermón tan, solo cantaleta, solo esto. No, mis hermanas, lo hemos dado con
el amor del Señor y pensando en la condición de cada uno de ustedes y pensando sobre todo en la condición de la iglesia. Recuerden, mis hermanas queridas y apreciados hermanos, amada iglesia en general, si nosotros ocultamos cosas, si vivimos con rencores allí guardados, si tenemos la costumbre de apabullar a las demás personas con nuestra manera de hablar y con nuestros comentarios, la obra se detiene. La iglesia mengua y nosotros somos responsables de todo esto. No lo habíamos visto así, ¿verdad? Y de pronto, y pocas veces se analiza eso. Pero basta con que un hermano esté en pecado en la iglesia y eso afecta ¿a qué? Afecta toda la iglesia. Es como si en su casa, con uno de casa que ande mal, toda la familia se afecta, todo el hogar se afecta. Mis queridas hermanas, de verdad, hagamos un propósito por ser honestas, por ser sinceras, por ser transparentes, menos criticonas, menos chismosas, ¿sí? Y perdónenme en el término, pero es el término conocido. Seamos pacificadoras, no seamos alborotadoras, ¿verdad? Porque esa es la cualidad, eso es lo que tiene que caracterizar a la mujer cristiana. Llenémonos de la humildad, del amor del Señor Jesucristo, porque no nos queda otra alternativa. ¿Quieres ofrecerle un servicio grato al Señor? Sí, no importa el cargo que te den, pero asegúrate de que tu servicio sea grato, de que verdad honre y glorifique a aquel que te llamó, que es el Señor Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos, de verdad, de todo corazón deseo que lo pongamos en práctica, que los llevemos en nuestra mente y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por enmendar y por arreglar todo este tipo de cositas. Me disculpan de pronto si fui muy directa, pero si el Señor lo puso así, yo creo que se tenía que hablar de esta manera para que, no sé, como que dejen de proliferarse en tantas cosas y tantos comentarios negativos, porque es que nosotros no estamos aquí para chismorrear, para abejorrear ni nada, sino para qué, para honrar y glorificar el nombre del Señor y para que todos crezcamos en sabiduría y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que te coloques de pie esta mañana y vamos a pedirle al Señor por todo esto. Bueno, oremos. Señor, muchas gracias, Señor, por amarnos a pesar de todas nuestras falencias que tenemos, y son muchas, Señor. Pero aún así nos sigue llamando tus hijas, nos sigue llamando tus hijos. Queremos trabajar, Señor, en tu viña, ofrecerte un trabajo que te honre, que te glorifique. Ayúdanos hoy con tu Santo Espíritu, llénanos, Señor, de él y capacítanos para que nosotros podamos ser aromas dulces para ti y para las personas que nos escuchan. Ayúdanos, Señor, a perdonar a quienes se equivocan, así como tú lo has hecho con nosotros cuando nos hemos equivocado. Gracias, Señor, por seguir a nuestro lado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento.